Atención, atención. Duro golpe a lo que creíamos saber sobre la familia real española. Escuchad porque esto tiene mucha tela. Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a comentar, tiene tres partes muy claras. Un momento de un segundo, literalmente uno solo, que ha dado un escándalo de conversación. Vamos a ver a Leonor como nunca la habíamos visto, y vamos a hablar de lo que ese instante nos dice sobre la imagen que nos están vendiendo, o no nos están vendiendo, de la monarquía. Bueno, pues yo os digo algo desde ya, bajo mi punto de vista. La familia real, en este caso, ha salido ganando. Pero hay cositas, hay detalles en todo este asunto que se están empezando a ver de otra manera. Y hay preguntas que nadie está haciendo y que hay que hacer, ¿vale? Porque hay un giro en esta historia que vosotros todavía no habéis visto del todo. Y cuando lo veáis, lo entenderéis. Lo vamos a comentar. Atención, atención. Fijaos en lo que os voy a contar ahora, porque hay un momento que dura literalmente un segundo. Uno solo, pero que ha dado mucho que hablar. Y cuando lo veáis, entenderéis por qué. Estamos hablando de la celebración más importante de la selección española. Un momento histórico, un estadio entregado, todo el mundo eufórico. Y ahí está la familia real, mezclada con los futbolistas, con la copa, con toda esa alegría. Felipe VI sonriendo, Sofía con los ojos como platos de la emoción y Leonor completamente fuera de sí, de la mejor manera posible, ¿vale? O sea, una Leonor que sonreía abiertamente, que hablaba con naturalidad, que se estaba acercando al trofeo. Sin discursos preparados, sin posiciones marcadas, una chica joven disfrutando de un momento irrepetible. Y eso se notaba. Se le notaba en la cara, en el cuerpo, en todo. Pero entonces, escuchad, entonces aparece Leticia. La reina se acerca a Leonor, extiende el brazo y la sujeta. La frena. Delante de todos, delante de las cámaras, delante de millones de espectadores. No es un gesto violento, no, para nada, hay que decirlo también. Pero la velocidad con la que Leticia interviene y la expresión, la cara que pone en ese momento, bueno, pues eso es lo que ha desatado todo tipo de comentarios. Porque Leonor se detiene, la sonrisa desaparece. Felipe mira hacia las dos con una expresión que, no sé cómo describiros exactamente, de sorpresa, digamos. Y Sofía se queda ahí detrás, observando una escena que ha roto por completo la espontaneidad de la celebración. Y claro, aquí es donde empieza la pregunta incómoda que todo el mundo se está haciendo. ¿Por qué Leticia frenó a Leonor justo en ese momento? ¿Fue una simple indicación de protocolo? ¿Intentó evitar que su hija cometiera algún error delante de todo el mundo? O Leticia, repito, Leticia volvió a demostrar que todavía no está dispuesta a que Leonor actúe libremente sin pasar primero por su control. Hay que dejar una cosa muy clara desde el principio. Y lo digo porque me parece importante. No existe ninguna confirmación oficial de nada. No sabemos qué le dijo Leticia a Leonor en ese momento. Una secuencia breve, unas imágenes, no te permiten reconstruir una conversación privada. ¿De acuerdo? Leticia pudo estar indicándole dónde colocarse, pudo estar advirtiéndole de algún cambio en el protocolo, pudo estar evitando que interrumpiera alguna parte de la ceremonia. Todo eso es perfectamente posible. Hay que decirlo. Pero, y aquí está el pero, incluso aceptando esa explicación, incluso siendo muy generosos con Leticia, la escena revela algo que lleva años generando debate. Esa necesidad de Leticia de controlar cada movimiento de sus hijas delante de... Bueno, pues esperad, porque lo que de verdad os tiene que llamar la atención no fue la mano de Leticia sobre el brazo de Leonor. No. El detalle más revelador vino después. Lo que hizo Leonor a continuación, la expresión con la que volvió a mirar hacia la copa, y luego la forma en la que buscó a Felipe. Ese intercambio de miradas entre padre e hija podría esconder una tensión mucho mayor de lo que parece, y eso lo vamos a ver, lo vamos a comentar con detalle ahora mismo. Bueno, pues, vamos a entrar en materia, porque esto que os acabo de contar tiene mucha más miga de lo que parece a primera vista. Mirad, hay que decirlo también, esto de que Leticia use pequeños gestos para dirigir a sus hijas no es nuevo. Para nada. Una mano en la espalda, un toque en el brazo, una mirada. Leticia lleva años haciéndolo.
Y cuando Leonor y Sofía eran pequeñitas, pues oye, se entendía, ¿no? Son niñas, las estás protegiendo, las estás guiando. Normal. Pero es que Leonor ya no es una niña. Repito, Leonor ya no es una niña. Leonor ha pronunciado discursos, ha representado a España en compromisos internacionales, ha asumido responsabilidades institucionales de enorme peso. O sea, esta chica se ha plantado delante de cámaras en ceremonias importantísimas y ha salido adelante. Entonces, ¿por qué necesita que su madre la frene físicamente durante una celebración de fútbol? Esa es la pregunta, ¿vale? Esa es exactamente la pregunta que ha convertido este gesto en algo tan polémico. Porque Leticia, bajo mi punto de vista, podría estar intentando proteger a su hija. Eso lo entiendo, hay que decirlo. Pero también, y esto es importante, también podría estar transmitiendo sin querer la idea de que no confía del todo en la capacidad de Leonor para actuar sola. Y eso ya es otra cosa. Y aquí, escuchad, aquí es donde entra Felipe VI. Porque Felipe lleva meses, permitiendo que Leonor ocupe espacios cada vez más importantes. La ha dejado caminar junto a él, la ha puesto delante, le ha dado indicaciones directamente a través del equipo de protocolo sin que Leticia estuviera en medio. Felipe sabe que su hija necesita autonomía. Una futura reina, te quiero decir, no puede llegar al futuro dependiendo de que alguien le corrija cada movimiento. Eso no funciona así. Y por eso su reacción durante la celebración, la reacción de Felipe, resultó tan interesante, digamos. Porque Felipe no se acercó a respaldar a Leticia. No. Felipe se quedó observando, con una expresión que mezclaba sorpresa y atención, como si intentara entender qué estaba pasando. Y durante unos segundos, fijaos en la imagen que tenemos, la imagen era muy clara. Leticia intervenía, Leonor se detenía y Felipe miraba desde fuera. Así, los tres, cada uno en su sitio. ¿Estaba de acuerdo el rey con lo que hizo su mujer? ¿Le pareció innecesario que frenara a Leonor justo en ese momento? ¿O simplemente prefirió no meterse para no convertir una cosa pequeña en un espectáculo delante de las cámaras? Pues no lo sabemos, hay que decirlo también, no podemos saberlo. Pero la posición de Felipe permite hacer una lectura muy reveladora. Y es esta. Felipe estaría intentando que Leonor actúe con mayor libertad. Leticia todavía siente que tiene que protegerla y controlarla. Dos formas completamente diferentes de preparar a la misma persona. O sea, Felipe piensa en la heredera, Leticia piensa en su hija. Y Leonor queda ahí, en medio, atrapada entre las dos visiones. Esa podría ser, bajo mi punto de vista, la verdadera tensión detrás de este gesto. No una pelea por una copa, no. Una diferencia profunda sobre cómo debe avanzar la princesa durante los próximos años. Y es que, mira, cada uno tiene su lógica, hay que reconocerlo. Para Felipe, cada aparición pública es una oportunidad de aprendizaje. Que Leonor se enfrente a situaciones espontáneas, que se equivoque si hace falta, que aprenda a reaccionar sin esperar que alguien le diga qué hacer. Eso tiene todo el sentido del mundo si estás preparando a alguien para ser jefa del Estado. Pero Leticia, repito, Leticia también tiene su razón. Y hay que decirla, Leticia sabe perfectamente cómo funciona esto. Ella misma ha vivido durante años bajo un análisis brutal. Cada expresión seria convertida en titular de crisis. Cada gesto hacia sus hijas convertido en acusación. Cada movimiento espontáneo analizado desde todos los ángulos posibles. Leticia podí, fijaos, porque aquí viene el primer giro importante de toda esta historia. Porque Leonor no reaccionó como una niña que acepta automáticamente una orden. Y eso es lo que me parece clave, ¿de acuerdo? Después de detenerse, Leonor miró brevemente hacia Leticia, pero no bajó la cabeza, no retrocedió por completo. Mantuvo la posición y volvió a dirigir su atención hacia el sitio al que pretendía acercarse. Un gesto mínimo, pequeñito, pero que muestra algo nuevo. Algo que no habíamos visto antes de la misma manera. Leonor parecía haber escuchado a su madre, aunque no necesariamente estaba de acuerdo. Y eso, escuchad, eso es nuevo. Porque durante años Leonor reaccionaba inmediatamente ante cualquier indicación de Leticia. Cambiaba de posición, se detenía, avanzaba, lo que hiciera falta. Sin dudar. Pero en esta ocasión pareció dudar.
como si en ese momento estuviera preguntándose ella misma si debía obedecer el gesto familiar de siempre o continuar con el papel institucional que le corresponde. Que no es poca cosa, ¿vale? Y entonces buscó a Felipe. Ese es el detalle que cambia completamente la escena. Leonor giró el rostro hacia su padre, como buscando confirmación, como preguntándole sin palabras qué debía hacer, y Felipe estaba observándola. No sabemos si hubo alguna indicación verbal, no lo sé exacto, pero poco después la princesa volvió a acercarse al núcleo de la celebración. O sea, la secuencia, si la pensáis bien, es perfecta. Primero Leonor avanza espontáneamente, después Leticia la frena, y finalmente Leonor busca la mirada de Felipe antes de continuar. 3 momentos que simbolizan, bajo mi punto de vista, exactamente el cambio que está atravesando esta familia ahora mismo. Porque la princesa ya no recibe únicamente indicaciones de su madre. Ahora también responde ante el rey, ante el protocolo, ante sus propias responsabilidades institucionales. Y eso significa que Leticia, repito, Leticia empieza a perder ese control exclusivo que ejercía sobre la imagen pública de su hija. Y eso, oye, eso puede ser muy difícil de aceptar. Muy difícil. Bueno, pues hay que entender también de dónde viene todo esto, ¿no? Durante años Leticia fue la principal protectora de Leonor y Sofía. Se mantuvo cerca en los momentos más delicados, vigiló sus reacciones, intentó que las cámaras no captaran nada incómodo. Su papel como madre y su papel como reina se mezclaron tanto que llegaron a ser prácticamente una sola función. Y eso se entiende, hay que decirlo también, se entiende perfectamente. Pero ahora Leonor necesita separarse. Te quiero decir, no puedes convertirte en una figura institucional independiente si tu madre te frena cada vez que actúas con espontaneidad. No funciona así. Y Felipe, bajo mi punto de vista, podría estar cada vez más convencido de que ha llegado el momento de dejarla avanzar. De verdad. Y mira, la celebración en sí misma era una prueba pública, aunque no lo pareciera. Leonor estaba rodeada de gente desconocida, de cámaras internacionales, de una emoción brutal que hacía muy difícil mantener la rigidez del protocolo. Y precisamente en ese tipo de situaciones es donde se demuestra si alguien puede actuar con naturalidad sin perder la compostura. Y Leonor, pues fíjate, Leonor lo estaba consiguiendo. Sonreía, hablaba, disfrutaba, sin protagonizar nada inapropiado. Ningún comportamiento extraño, ningún error visible. No había una razón evidente para detenerla. Y por eso la intervención de Leticia resultó tan llamativa. ¿Temía que tocara la copa antes de tiempo? ¿Había una posición reservada para los jugadores? ¿Se estaba acercando a una zona donde no debía estar? Todo eso es posible, claro que sí. Pero existe otra explicación, una mucho más personal. Leticia pudo actuar por impulso, repitiendo el gesto protector que ha utilizado durante años sin darse cuenta de que Leonor ya no necesita esa corrección, sin mala intención ninguna. Bueno, pues vamos con Sofía, porque Sofía también estaba ahí, ¿vale? Y su reacción, la reacción de Sofía, también dice cositas interesantes. La infanta se quedó detrás, observando la escena con una expresión que parecía mezclar curiosidad e incomodidad. Y es que Sofía conoce mejor que nadie cómo funciona esto. Lleva años recibiendo exactamente las mismas indicaciones de Leticia, los mismos toquecitos, las mismas miradas, las mismas correcciones. Pero su situación, hay que decirlo también, es diferente a la de su hermana. Al no ser la heredera, Sofía puede permitirse una mayor libertad en determinados momentos. No soporta la misma presión institucional que Leonor. Durante la celebración, Sofía podía moverse con bastante naturalidad sin que cada gesto se interpretara como una decisión de Estado. Leonor, en cambio, sabía que cualquier movimiento tendría una lectura institucional. Cualquiera. Y eso plantea una pregunta incómoda. Escuchadla bien. ¿Está Leticia exigiendo demasiado a Leonor mientras permite que Sofía disfrute con mayor libertad? Porque si la respuesta fuera que sí, podría empezar a aparecer una tensión entre las dos hermanas. No por una rivalidad personal, ojo, no estoy diciendo eso, sino porque una vive sometida a un control permanente, mientras la otra puede experimentar una juventud bastante más normal. Leonor tiene el privilegio del futuro trono. Claro que sí, pero también carga con todas sus limitaciones.
No puede celebrar demasiado, no puede mostrarse demasiado seria, no puede acercarse sin permiso, no puede quedarse atrás. Cada opción, cada movimiento, puede convertirse en una crítica. Cada uno. Y quizá por eso, la expresión de Leonor después del gesto de Leticia resultó tan reveladora. Porque durante unos instantes pareció frustrada. No por una discusión concreta, no, sino por esa sensación de que incluso en una noche de felicidad, incluso ahí, tenía que seguir midiendo cada paso. La princesa había avanzado movida por la emoción, y su madre la devolvió inmediatamente al protocolo. Ese choque entre espontaneidad y control, repito, ese choque puede definir gran parte de su futuro. Y eso es muy serio. Pero atención porque el momento todavía guardaba un segundo giro. Después de frenar a Leonor, Leticia pareció darse cuenta del impacto de lo que había hecho. Y su gesto cambió, ¿vale? Relajó la mano, se acercó más a su hija, trató de recuperar una expresión amable. Porque Leticia conoce perfectamente la presencia de las cámaras. Eso está clarísimo. Y probablemente comprendió en ese momento que el movimiento podía interpretarse como una reprimenda pública. Leonor también volvió a sonreír. Felipe se aproximó. Y durante unos segundos, los tres recuperaron esa imagen de unidad que todos conocemos. Pero ya era demasiado tarde. Repito, ya era demasiado tarde. La primera reacción había quedado grabada. Y en la era de las redes sociales, una secuencia no necesita durar más de 2 segundos para convertirse en noticia. La explicación posterior importa mucho menos que la impresión inicial. Y la impresión fue clara. Leticia frenaba a Leonor delante de todos. ¿Y ahora qué pasó después? Lejos de las cámaras, ¿qué ocurrió? ¿Habló Felipe con Leticia sobre el gesto? ¿Expresó Leonor su incomodidad? ¿Explicó la reina que simplemente estaba siguiendo alguna indicación de protocolo? No tenemos información confirmada de ninguna conversación privada. Hay que decirlo, no la tenemos. Pero resulta lógico pensar que en Zarzuela se revisaron esas imágenes y se analizó su impacto, porque la Casa Real sabe perfectamente que la relación entre Leticia y Leonor genera un interés enorme, y que cualquier gesto de control puede alimentar teorías sobre una supuesta tensión entre ellas. Y aquí está la clave de todo, bajo mi punto de vista. La solución podría verse en el próximo acto público. Si Leticia mantiene una mayor distancia y deja que Leonor se mueva sola, sabremos que la institución ha entendido el mensaje. Pero si vuelve, y es que, fijaos lo que tenemos aquí. Un proceso que genera fricciones inevitables. Leticia ha protegido a Leonor desde que nació, desde siempre. Felipe tiene que prepararla para reinar. Y Leonor quiere demostrar que puede actuar por sí misma. Y encima el protocolo exige que todos parezcan perfectamente coordinados delante de las cámaras, aunque por dentro sus intereses emocionales no coincidan. Eso es muy difícil de sostener, te quiero decir. Y la celebración dejó todo eso al descubierto durante apenas unos segundos. No hubo gritos, no hubo ninguna discusión visible, no hubo escándalo confirmado. Pero sí hubo una mano que frenó, una heredera que dudó y un rey que observó sorprendido. Y a veces, escuchadme, a veces eso es suficiente para entender que algo está cambiando, que algo se está moviendo dentro de esta familia, porque Leonor está creciendo. Repito, Leonor está creciendo. Y su papel ya no puede seguir limitado por el miedo a cometer errores. Necesita experimentar, necesita reaccionar, necesita aprender bajo la atención pública. Eso forma parte del proceso, ¿de acuerdo? Leticia tendrá que aceptar que no siempre va a poder evitarle las críticas. Y Felipe tendrá que encontrar el equilibrio entre dejarla avanzar y protegerla de una exposición excesiva. Que tampoco es fácil, hay que decirlo también. Pero la gran pregunta es si Leticia conseguirá adaptarse a tiempo. Porque cada paso que da Leonor hacia la independencia reduce la necesidad de que su madre esté permanentemente pegada a ella. Y cada vez que Leticia intente controlarla delante de las cámaras, la escena puede parecer menos maternal y más autoritaria. Así de claro. No significa que exista una mala relación, ojo. No estoy diciendo que Leonor esté enfrentada con su madre, para nada.
pero sí revela una transformación que es inevitable. Poquito a poquito, pero inevitable. Leonor ya no quiere ser solamente guiada, empieza a querer decidir. Y el momento de la copa podría haber sido una de las primeras veces en que esa voluntad quedó expuesta delante de todo el mundo. Leticia la frenó. Leonor miró a Felipe, y después continuó. 3 movimientos, 3, que resumen perfectamente el nuevo equilibrio dentro de la familia real. 3 movimientos que dicen muchísimo sin que nadie haya pronunciado una sola palabra en voz alta. Bueno, pues ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Leticia actuó correctamente para evitar que Leonor rompiera el protocolo? ¿Pensáis que la reina sigue controlando demasiado a su hija? ¿O consideráis que se ha exagerado un gesto completamente normal entre una madre y una hija? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que me encanta leerlos todos. De verdad. Porque este debate no termina aquí. Y os digo una cosa. La próxima aparición pública de Leonor va a ser examinada con todavía más atención que esta. Todos estarán pendientes de si Leticia vuelve a tocarle el brazo, de si Felipe la deja actuar sola, de cómo reacciona Leonor cuando llegue una nueva indicación. Porque la copa ya ha sido levantada, la celebración ha terminado y las cámaras se han apagado. Pero el verdadero partido dentro de la Casa Real, ese, acaba de comenzar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, de verdad, porque vosotros sois los que hacéis que esto siga adelante. ¿De acuerdo? Así que si os ha parecido interesante, si os ha entretenido aunque sea un poquito, dale al like, que no cuesta nada, y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Que hay cositas muy interesantes por venir, os lo digo yo. Un abrazo enorme a todos, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!